Buenas, bienvenidos a la tercer clase, sería esta de salud mental y aprendizaje en niñez y adolescencia. Mi nombre es Mauricio Platino, soy el profesor de la materia en la UFLO, así que bueno, esta vez voy a transmitirles por video un poco la clase. Voy a ver si lo separo en algunas partes para que sea más fácil de subir. Y bueno, la idea de esta clase es cerrar un poco con la unidad 1 y bueno, trabajar las cuestiones centrales en relación a la subjetividad como construcción y bueno, la relación que tiene con el contexto familiar, con todo el contexto em, social y bueno, trabajar el lugar del niño en el mito familiar, eh, pero principalmente me interesa un poco más, sobre todo en esta primera parte de la clase, trabajar la cuestión de la constitución subjetiva como concepto. Todo este primer movimiento nos va a llevar a, en la unidad 2, trabajar el concepto de salud mental y empezar a trabajar un poco más de lleno en la cuestión de lo normal, lo patológico, desde el concepto de salud. Se los adelanto un poco como proceso, dándole la complejidad y su articulación con la perspectiva también comunitaria de mirar y abordar las problemáticas y todo lo concerniente a pensar el aprendizaje desde la mirada en articulación con la salud mental. Em, Desde ahí vamos a ir trabajando desde conceptos generales hacia la cuestión de lo que sucede un poco más específicamente en la, en la escuela y todo más en relación a los aprendizajes un poco más formales en esos contextos institucionales. Em, yo en las dos clases anteriores les transmití un poco cuestiones generales, fundamentos filosóficos este, y teóricos, eh, también epistemológicos, y bueno, un poco para transmitirles el marco de la materia, desde qué puntos de vista se para mirar las problemáticas en salud mental y el aprendizaje. Y también un poco en la clase anterior transmití esa presentación en relación a una definición posible del aprendizaje y cómo se juega. La idea es que estas dos cuestiones estén presentes siempre a lo largo del resto de la materia y nos vayan acompañando y que ustedes puedan ir volviendo a esos conceptos, los hayan entendido en profundidad o no, para ir dándole este, otras dimensiones, otras articulaciones a esos conceptos y poder ir repensando y resignificando lo que ahí fuimos trabajando y yo les propuse. Si ven en el aula virtual también hay muchos textos para ir subiendo. Tardé un poco porque no los tenía y bueno, los fui consiguiendo por internet y los fui subiendo a la página. Em, la idea es que esos textos les sirvan a ustedes como puntos de referencia y vayan leyendo todos y ir viendo cuáles son los conceptos que son trabajados y desplegados en las distintas presentaciones y las clases que vayamos trabajando, ¿sí? No son los textos en su totalidad lo que tienen que saber, sino la lógica de cada texto y qué función tiene en relación al programa como un todo de esta materia. Los conceptos a profundizar son los que vayan encontrando en las clases y los que les sirvan a ustedes para articular los distintos puntos y las distintas unidades de la materia misma. Entonces, por eso les vuelvo a decir que es importante tener en cuenta el programa porque no está planteado sobre sí, porque sí los textos, sino que hay toda una lógica
y una propuesta. No es mucho material, en realidad, o bueno, por lo menos desde mi perspectiva no me parece que sea mucho material, y sobre todo pues son lo más importante, me parece que es material teórico que sirve como puntos de referencia, que capaz que lo hayan visto en alguna otra materia, como puntos de referencia para eh, futuras materias, puntos de referencia para pensar la problemática del aprendizaje, para pensar la práctica psicopedagógica, y van a ser posiblemente referencias para ustedes y material de consulta, llegado el caso, cuando empiecen a desempeñarse en su rol profesional. Este, Así que bueno, vamos a ir arrancando. Tengan esto siempre presente. La idea no es que entiendan todo en profundidad, sino que vayamos trabajando un poco los conceptos y los vayamos desplegando. ¿Sí? No es muy complejo esto que voy a trabajar y posiblemente sea algo que ya hayan trabajado con anterioridad. Este, Vamos a trabajar hoy constitución subjetiva y contextos sociales, como les decía, y sobre todo la cuestión de la constitución subjetiva, un poco el paso a paso para pensar cómo se constituye el aparato psíquico, qué es un sujeto y cómo es toda su historia eh, previa y posterior al nacimiento, ¿no? Em, para esto voy a hacer una pequeña introducción, o voy a seguir con la introducción, eh, hablando un poco de esto que ya lo han escuchado seguro muchas veces y en la unidad 2 lo vamos a volver a trabajar, sobre por qué los diagnósticos se escriben con lápiz, ¿no? Principalmente los motivos tienen que ver con que en la niñez, ¿no? Se escriben los diagnósticos con lápiz, principalmente porque, como les decía, y como vamos a ver ahora, el aparato psíquico es un aparato psíquico que está en constitución, o sea que es un proceso de constitución, no es que se produce un evento, se constituye el aparato psíquico y listo, sino que se va desarrollando, se van a partir de los acontecimientos, de las eventualidades, de las circunstancias y de los contextos, el aparato psíquico de cada niño se va constituyendo de una manera diferente cada vez. Depende obviamente muchísimo de quien ocupe el lugar de los primeros cuidados y toda la carga y toda la historia que esta persona traiga o estas personas traigan, este, y vayan transmitiéndole por un lado eso y por otro lado, como creo que ya lo transmití en algún momento, la cuestión de cómo esa escena anticipa, aloja y recibe a su manera, digamos, a un niño y a un sujeto ahí, pero después eso constituye la escena que es del otro y que está no solamente esa persona en los primeros cuidados, sino todo lo social jugándose, toda la dimensión del lenguaje, todos los lazos sociales y comunitarios que se juegan, y a la vez, desde allí, la importancia que vamos a ir destacando de las respuestas del sujeto, ¿no? Entonces tenemos la escena que es del otro y la respuesta del sujeto que hace de esa escena y esa propuesta que viene del otro, hace algo diferente, se apropia. ¿Sí? Algo en la clase pasada lo vieron, o lo transmití en la presentación, donde este apropiarse es algo en donde no es una transmisión lineal y directa que después se repite tal cual, sino que eh, es algo que viene de afuera en cual dentro del niño hace un proceso de como metabolización, digamos, de elaboración. Lo hace propio según los propios recursos y las propias herramientas que tiene. Entonces no es solamente lo que se le transmite, sino también lo que reciben. Después el entorno recibe como respuesta del niño. Ahí ya se pone en juego todo un diálogo
que en un principio lo podemos pensar como desde la intersubjetividad, pero aparece como un modelo de interrelación y determinaciones mutuas entre el niño y su entorno. ¿Sí? Esto es muy importante cuando yo hablo y planteo la cuestión de la codefinibilidad, como que se definen entre sí, o si no también lo pueden articular con la noción del paradigma de la complejidad, donde la causa y el efecto nunca es lineal ni unidireccional, sino que el efecto también determina las causas e influye en su respuesta sobre las causas mismas e incluso las puede como redefinir. Esto pensado, obviamente también yendo un poco más allá de la linealidad temporal, ¿no? Y cómo los tiempos muchas veces no son solamente cronológicos, sino también son tiempos lógicos. Bueno, estábamos hablando del niño, los diagnósticos se escriben con lápiz porque se trata de un aparato psíquico que está en construcción. Todo niño está en desarrollo, en constante movimiento, entonces no podemos hacer una lectura que contemple como única posibilidad la foto que nosotros estamos sacando en ese momento en el que tomamos contacto con el niño, sino que tenemos que contemplar toda la historia previa, pero además toda una historia posible o en potencia a advenir. Entonces, todos esos procesos a advenir no los podemos negar poniendo un diagnóstico que ya cierre sentido sobre ese niño y que lo determine de aquí en adelante. Por otro lado, los diagnósticos no solamente se escriben con lápiz, sino que tienen que estar planteados con muchísimo cuidado. No se trata de negarse a dar diagnósticos, sino a no retroceder frente al diagnóstico, que el diagnóstico esté contemplando la complejidad y que sea, por ejemplo, vamos a decirlo como un diagnóstico de situación. ¿A qué me refiero con esto? A que sea un diagnóstico que conlleve una lectura de la lógica de la situación de todo el sujeto. No es solamente este es el problema, este es el diagnóstico y estas son las dificultades, sino este es el problema, este es su contexto, estas son todas sus posibilidades, sus obstáculos, esta es la potencia de la situación y tenemos en cuenta que hay un movimiento constante que no es solamente del niño, sino es de la familia y de los otros contextos institucionales por los cuales transcurre el niño, ¿no? Sería la escuela, pero no solamente, todos los territorios sobre los cuales el niño transcurre. Cuando nosotros, desde la profesión, desde el desempeño profesional, nos introducimos y tomamos contacto con el niño y empezamos a ser parte del proceso, nosotros también empezamos a ser parte de la potencia de la situación. Entonces, todo el diagnóstico tiene que contemplar y ser suficientemente abierto para contemplar estas variables que les acabo de mencionar y muchas otras que siempre nos quedan por fuera. Paradigma de la complejidad. Entonces, la mirada tiene que ser lo suficientemente compleja como para contemplar variables mucho más amplias que la simple cuestión del problema puntual en determinado momento histórico del niño, sino también la mirada de ese todo, pero también la mirada de esa parte en su articulación con todas estas otras variables, digamos, nunca pensada de manera aislada, una problemática, una temática cuando trabajamos con un niño, sino que tenemos que tener en cuenta que nuestra mirada y nuestra intervención influye no solamente en el niño, sino que también influye en la familia y en todos los contextos por los que pasa. Entonces, no es simplemente para tener cuidado con la intervención, sino al contrario, para aprovechar las posibilidades que tiene y que genera la situación misma. Entonces, si nosotros sumamos, por ejemplo, a los padres, acompañamos, contenemos, orientamos a los padres, también podemos contar con la potencia de esa situación y cómo ellos pueden aportar y sumar desde el lugar de padres, obviamente, no como
psicoterapeutas, a la situación del niño. Lo mismo en el trabajo con las escuelas, por ejemplo, como la escuela puede estar haciendo obstáculo o también puede en potencia generar las condiciones para que el aprendizaje se dé de otra manera y también, esto lo vamos a ver más adelante, genere movimientos de salud con el niño, no para el niño, sino con el niño. Este, entonces, nosotros sabemos que los niños este, están, eh, están atravesados por un aparato psíquico en constitución, que hay un desarrollo y además, este es el elemento que les agrego ahora, el desarrollo nunca es lineal, siempre es, digamos, mínimamente en espiral, podría pensarse, pero sobre todo pensado desde como la complejidad. Lineal ni siquiera es en un solo sentido, sino que también em, eh, mm, tampoco lo podemos pensar solamente como en espiral, sino como entramado, digamos. Entonces el desarrollo del niño se produce en un entramado donde hay avances y retrocesos, hay detenciones, hay movimientos, hay saltos, que sobre todo, digamos, pensando en la profesión, ¿no? Desde la profesión de la psicopedagogía o desde la psicología, como sería en mi caso, cuando trabajamos con niños con problemáticas más o menos graves, nosotros vemos con claridad que hay adquisiciones que por ahí no se están logrando o previas que no se lograron, pero que sin embargo se está desarrollando de determinadas maneras que nos sorprenden, ¿no? Como si no adquirió algunas cuestiones, supongamos, del lenguaje, sí puede tener la posibilidad de leer, por ejemplo, de escribir pero no hablar, o si no, bueno, a tal edad es lo esperable que camine o que se relacione y no lo adquiere y de golpe sí empieza y se dispone corporalmente para caminar, se reconoce en el espejo siendo que antes no lo hacía. Bueno, por ahí después vamos a ir trabajando algunos casos de ese estilo, pero lo que es clarísimo es que cuando trabajamos con niños, todas las concepciones teóricas eh, hacen un poco agua, digamos, y esa incertidumbre este, a veces es angustiante y a veces es un desafío que genera mucho entusiasmo. Lo que sí es claro, y esto vuelvo a repetir lo que planteé en la primera presentación, en la clase 1, digamos, em, en la práctica vamos a encontrar, o esto, bueno, la afirmación es que la práctica, al menos en parte, siempre traiciona la teoría. Cuando nosotros nos encontremos puntual y concretamente con un niño y con una familia, todo lo que leímos, todo lo que venimos trabajando y todos los que vinieron trabajando ustedes en la facultad, en la carrera, no les va a alcanzar. Prepárense porque eso es todo un movimiento que puede ser muy incomodante, este, y ahí está el riesgo y la potencia de la situación, digamos, del entusiasmo que puede generar. Frente a esa incertidumbre, nosotros solemos resguardarnos por ejemplo, en la teoría. Todo eso que está pasando no sé qué es, pero lo voy a reducir a lo que leí en tal texto, a lo que dice tal autor. Este, o llegado el caso, que nos pasa por ahí los que tenemos mucha experiencia, es a constituir a partir de la experiencia, digamos, y los años, casilleros. ¿Qué sería esto? Bueno, yo trabajé todos estos casos en todos estos años de trabajo, entonces el caso nuevo voy a ver a qué caso se parece con el que yo trabajé, a qué cuestión teórica yo seguí estudiando, a qué conceptos los puedo acomodar, pero sobre todo a qué caso lo puedo equiparar. ¿Qué es eso? Es la construcción de casilleros en los cuales a mí me tranquilicen dónde poner al chico nuevo que voy a atender. Estando advertidos de esto,
tenemos que ir en contra y dejar siempre el juego abierto a esa incertidumbre y a la posibilidad de sorpresa, en donde tenemos que encontrar siempre que cada caso es un caso, es único. Y sobre todo, esto es importantísimo, sobre todo lo que hay que buscar es no a qué caso se parece, sino en qué se diferencia de cualquier otro caso. Muchas veces pueden ser los mismos tipos de problemas, pero están conjugados de una manera diferente, en un contexto diferente, con una problemática diferente, y sobre todo la interrelación de todos esos elementos siempre es muy diferente para cada caso. Entonces, la riqueza de la intervención con cada niño, y ahí está también la ética que tenemos que sostener en la práctica misma, es encontrar qué lo diferencia a ese niño con el que estoy trabajando, con el que empiezo a trabajar ahora, de cualquier otro niño o de la teoría en sí. ¿Sí? Este, Porque en definitiva de lo que se trata es de ubicar qué es lo que lo hace diferente a ese niño y apostar a esa diferencia. Después lo vamos a trabajar un poco, pero este, bueno, no me acuerdo si lo planteé ya en las otras presentaciones, ¿no? Pero eso que aparece como lo más sintomático de un niño, el mayor problema, que es por el cual las escuelas derivan o las familias consultan, eso es la mejor respuesta que está pudiendo dar el niño hasta este momento. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, porque tenemos que apostar a esa respuesta, a que esa respuesta se desarrolle y se complejice y se transforme en otra cosa, ¿no? Porque esa respuesta, que es la mejor que puede dar el niño, conlleva sufrimiento para el niño, ¿no? Un poco vamos a hablar también del sufrimiento en los niños y cómo ese articulador del sufrimiento nos permite pensar en los niños y su relación con los otros, en tanto pensar un niño que sufre y un niño que hace sufrir al otro, o que genera en su padecer el sufrimiento en el otro. Este, bueno, em, por ahí vamos, me ramifiqué un poco, pero es importantísimo para mí transmitirle este tipo de cuestiones, tenganlas presentes. Em, Hay algo que se pierde en la transmisión por video, y también en la transmisión presencial cuando es oral, ¿no? Entonces, si pueden tomar nota o anotar estas cuestiones, me parecen súper importantes, porque uno después la va dimensionando en la medida que lo va trabajando con la teoría y después con la práctica en sí. Bueno, bueno, seguimos con la clase, sería la segunda parte. Bueno, hice una pequeña interrupción y de paso aproveché para hacerme unos mates. Em, bueno, habíamos quedado en la cuestión de los diagnósticos se escriben con lápiz, y habíamos llegado hacia la cuestión de la constitución subjetiva. Nosotros, o sea, yo lo que les voy a proponer es pensar la constitución subjetiva como un punto de origen. El origen es la constitución subjetiva, y el destino de todo ese proceso de constitución subjetiva, que en realidad, bueno, si lo pensamos en su complejidad y en todas sus dimensiones, continúa en tanto proceso el resto de nuestras vidas, digamos, el resto de la vida de cada uno. Pero el destino es una determinada forma de estar en el mundo, ¿sí? Este, bueno, espero que no les suene muy raro. Este, Parte de toda una postura teórica, y que incluso se articula, no sé si lo han escuchado en algún momento, en relación a cómo pensar el autismo, que el autismo no es una patología, no es una enfermedad, no es necesariamente una discapacidad y nada más, sino que es una forma de estar en el mundo. Esa definición, que lo sostienen
y lo defienden los padres también y la Asociación de Padres de Personas con Autismo, em, viene un poco de todo un trasfondo teórico, o por lo menos se articula todo un trasfondo teórico que a mí me sirve y a nosotros, digamos, nos sirve para pensar también este, cómo ir más allá de los diagnósticos y cómo ir más allá de la definición y la concepción que tenemos de sujeto para pensar cómo cada uno tiene una manera de estar en el mundo que es diferente a los demás. Esa manera de estar en el mundo y que es diferente no quiere decir que sea algo aislado, digamos, o que esa manera nos aísle del resto, sino que es una manera de estar en el mundo, quiere decir, ese mundo es lo social, ¿no? No es el mundo concreto, sino lo social, lo cultural. Entonces es una manera de relacionarnos con los otros, es una manera de estar con otros. Este, pero bueno, ese es el destino. Así como yo les planteé que la escena es del otro y la respuesta es del sujeto, ahora les planteo que el origen en la constitución subjetiva y el destino es una manera de estar en el mundo. Em, para esto tenemos que repensar la noción de sujeto. Mm, no sé si corresponde transmitirle la definición teórica de sujeto, em, sobre todo porque es meterme en un, para mí también, o sea, o principalmente para mí es meterme en un embrollo teórico difícil de despejar y no quiero caer en la simple repetición de la definición desde el psicoanálisis del sujeto, lo que un significante representa para otro significante, porque eso es una frase, un eslogan casi vacío, sobre todo si yo se lo transmito y después pretendo que ustedes lo repitan en los trabajos o en el final o en donde sea. Lo que a mí me interesa es complejizar la definición de sujeto em, y plantearla de esta manera. Eso que acabo de decir tiene una consistencia, pero el sujeto, primero que el sujeto no es el individuo, no es la persona, sino que es todo lo que se dice de esa persona y lo que esa persona puede decir. Ahí está el sujeto. Con esto apunto también a una posición subjetiva, y en esa posición subjetiva está su manera singular de estar en el mundo. ¿Sí? Bueno, espero no ir demasiado eh, circularmente que complique las cosas, ¿no? Pero bueno, em, lo que a mí me importa de la concepción y la noción de sujeto es que a ustedes les quede muy claro que cada niño en tanto sujeto no es definido por un solo elemento, no es definido por un diagnóstico, no es definido por un problema, no es definido por un contexto. Todo eso lo podemos contemplar, lo podemos tener en cuenta, pero va a tener validez solamente si sabemos que eso no define en su totalidad al sujeto, solamente una parte que está en función y forma parte de todo un sistema de representaciones. Entonces, el sujeto no es solamente el individuo, no es la persona, no es el niño, porque ahí también está incluido todo, digamos, toda su historia, no solamente su historia, sino la historia de sus padres. Ahora vamos a ver, esperemos llegar a la cuestión del mito familiar y cómo se apropia de todos esos significantes y todo eso, cómo está ubicado en el discurso familiar, o sea, en el decir de los padres. Y cuando digo decir de los padres no es solamente lo que dicen verbalmente, sino todo lo que no dicen sino también las cuestiones inconscientes y las fantasías, lo que piensan y demás. Bueno, entonces otra forma también de pensar sujeto es, digamos, bueno,
ese archivo que estoy pensando lo perdí, pero em, esta definición está buenísima, que es: nosotros vemos la emergencia del sujeto en las respuestas singulares que aparecen en determinados momentos cruciales de la vida, ¿no? Uno se maneja de manera socialmente aceptable, digamos, con sus dificultades más o menos a la vista, tolerando las incertidumbres, velando algunas cuestiones como de la sexualidad o velando cuestiones de lo que angustia de la muerte, y de cómo tratamos de acomodarnos y nunca terminamos de acomodarnos al contexto y lo que allí se propone, pero más o menos desapercibido estamos. Sin embargo, en determinados momentos cruciales eh, tenemos una respuesta que por ahí ni siquiera nosotros sabemos que teníamos, y ahí es la emergencia de nuestra posición subjetiva. ¿Cuáles son los momentos cruciales? Pueden ser muchos, ¿no? Pero puede ser algún evento traumático, o como también puede ser el ser padre, recibirse, em, enfrentarse a alguna situación totalmente novedosa o alguna encrucijada de la vida, ¿no? Frente a eso, la respuesta nuestra, que a veces generalmente se genera un poco una sorpresa de cómo respondemos a eso en lo espontáneo, ahí hay algo de nuestra posición subjetiva, y ahí emerge el sujeto más allá de la persona y la imagen que uno intenta transmitir y de la que uno se intenta sostener, ¿no? Bueno, ese sujeto, ¿y por qué va más allá de la persona? El sujeto, acuérdense lo que acabo de decir, tiene que ver y está presente en todo lo que se dice de él, la familia dice de él. Entonces, imagínense que antes por ahí incluso antes del embarazo, hay una expectativa, una imaginación, una fantasía sobre cómo va a ser si llegase a tener alguna vez un hijo, ¿sí? Eso ya va determinando algunas cuestiones de el sujeto. Después, por ejemplo, durante el embarazo, bueno, ahora voy a ir a algo que me interesa muchísimo aclarar, pero durante el embarazo hay una expectativa, este, frustraciones, deseos, fantasías que se juegan, y cómo se va imaginando que con el nacimiento va a ser ese niño que va a nacer. Todo eso va configurando significantes, y es todo el discurso familiar, e incluso ahí está esto del mito familiar, que es la historia que porta cada madre, padre, este, y que le va a transmitir explícita o implícitamente, voluntaria o involuntariamente e involuntariamente al niño, a partir de antes que nazca y después a partir del nacimiento. Entonces, todo eso simbólico, cuando yo les decía que es primero simbólico, antes que concreto, la emergencia del sujeto, este, todo eso se va a jugar. En el momento del nacimiento, ahí se produce toda una revolución a la que ahora vamos a ir, en donde se pone en juego lo concreto del niño y lo concreto del vínculo entre el bebé y la persona en los primeros cuidados. Es posible que me salga a hablar de la madre, pero no me refiero a la madre en sí, sino a la función que cumple, con todos los prejuicios que eso culturalmente tiene y ahora están un poco más visibilizados. Lo que quiero decir es que en el contacto concreto de la persona en los primeros cuidados con el bebé, que son contactos necesarios para sostener la vida de ese bebé, ahí se va a transmitir y poner en juego todo esto que venía previamente, y va a empezar a inscribirse de manera muy lenta, gradual, pero no lineal, como les decía. Este, entonces yo me puedo imaginar toda una serie de cuestiones, y después cuando nace en lo concreto, con las características concretas físicas del bebé, todo eso cambia y se empieza a, a, digamos, a aplicar. Em, si se quiere, en la Constitución, ¿no? A lo largo de la Constitución. Si se quiere, también esto después va a ir jugándose a lo largo de todo el desarrollo del niño. Em,
yo les decía, bueno, ahí está el mito familiar, antes de nacer el mito familiar, el discurso familiar, las fantasías, todo, y después, una vez que nace, se empieza a transmitir, no es que ahí se transmite y listo, sino que se empieza a transmitir y después todas esas, que podemos decir, los significantes, yo le pondría, por ejemplo, las fichas, empiezan a ir cayendo en diferentes lugares o descartándose a lo largo de todo el desarrollo del niño. Entonces, em, lo que va pasando es que nos permite pensar un proceso de constitución subjetiva en donde los elementos que se transmite, y esto tiene que ver con la definición de mito familiar, ¿no? Es un conjunto finito de significantes que se refieren al niño, a la historia y qué lugar en la familia ocupa y cuál es la historia de la familia y qué continuidad va a tener ese niño en relación a eso. Después eh, voy a transmitir un poco del texto, el capítulo de ¿Dónde viven los niños?, que tiene que ver con eso, de Rodulfo, del libro El niño y el significante. Todos esos elementos, que son determinados elementos, no son todos los significantes, sino son determinados elementos que están acotados por la historia familiar que viene transmitiéndose de generación en generación. De esos elementos el niño se va a ir apropiando de algunos, descartando otros y lo va a poner en determinada posición y determinada relación que va a ser diferente a la madre. Esto me lleva a agregarle un entre paréntesis, esto de pensar que en la familia, en la transmisión familiar y generacional, hay algo del orden de la repetición, porque algo de todo ese mito familiar se transmite, pero también hay algo de la transformación, porque el niño, cada sujeto, se va apropiando de los significantes de una manera particular, de una manera muy singular, diferente a cómo es la transmisión. O sea, ¿qué estoy diciendo acá? La escena, mito familiar, es del otro, la respuesta, cómo se apropia de esos elementos, es del sujeto. Espero que más o menos sea claro. Este, bueno, entonces veíamos todo lo previo que está en juego. Esta era la aclaración que me interesa mucho hacer. Es, eh, tenemos, donde yo trabajo, digamos, con mis compañeros, estamos como en una campaña prácticamente por ir en contra de esta pregunta en relación a su hijo fue deseado. Este, Primero porque es persecutoria, ¿no? Todo, toda persona tiende a decir que sí, o sentirse, por lo menos sentirse culpable por poner eso en duda. Y si dice que no, es con una culpa terrible que muchas veces no tiene que ver. Yo lo que les voy a transmitir es que si un niño está vivo, hay deseo. Fue deseado de alguna manera, fue deseado. Si no hay deseo por parte del otro, muere el niño, ¿sí? Que también es una posibilidad. Pero si está vivo, no se trata de si fue deseado o no, sino cómo fue deseado, para qué, de qué manera. ¿Por qué les digo esto? Y acá voy a ir un poco adelantándome para después volver. Que en esos primeros cuidados, o ya desde esos primeros cuidados, se transmite algo del deseo, porque el deseo, si se quiere, y por eso lo planteo así, el deseo es lo vital, ¿no? Lo vivificante, lo que da vida. Entonces, el primer cuidado, que sería abrazar y alimentar al bebé, da vida, ¿sí? Ahí se transmite algo del deseo de parte de esa persona en los primeros cuidados hacia el bebé. Si no se transmite nada, eh, no se le da nada al bebé, el bebé queda en su extrema indefensión a merced de los estímulos que terminan generando su muerte, ¿no? El hambre, pero no es el estímulo de hambre, sino la falta de alimento que genera este, la eventual muerte del bebé. Entonces, si alguien lo mantiene con vida, alimentándolo, ya hay algo del deseo. Lo que no quiere decir que solamente alimentándolo lo sostiene con vida, ¿no? Por eso estos casos de hospitalismo, por ejemplo, bebés que en el hospital quedan
solamente al cuidado médico, cosa que ya no pasa. Un bebé, si llegase a exponerse solamente a eso, o sea, reducido a lo orgánico, muere. ¿Sí? Porque no hay nada de la transmisión de un don, de ese deseo que se está dando, esa transmisión de un lugar que se está dando con esa primera alimentación, que no es solamente, digamos, por ejemplo, darle la teta, sino también es acariciarlo, sostenerlo, mirarlo y cuidarlo. Bueno, primero que nada, nacimiento. Ya veníamos con la historia previa a- al nacimiento del bebé. Con el nacimiento se da la primer vivencia traumática, ¿no? Que es el trauma, la invasión, la inundación de estímulos eh, que superan las posibilidades del ser humano de tramitarlo, de hacer algo con eso. Yo cuando daba clases a docentes en las escuelas o bueno, adultos en la policía, también algo así, cuando trabajamos la cuestión del trauma, lo planteaba como una represa, ¿no? Que la represa hace que contiene toda una cantidad, muchas veces enorme de agua y larga y regula cuánto agua sale después de la represa. Ahora, esa represa tiene determinada cantidad o determinada capacidad de contención. Puede ser que si entre un exceso de agua, este, eso supere la posibilidad de contención y se desborde el agua, entonces no pueda contener, no lo pueda hacer que largue de manera regulada esa agua, o si no puede pasar que por distintos golpes o problemas estructurales este, se vayan produciendo grietas en esa represa y se rompa, empieza a haber filtraciones y se rompa y pase todo. Eso sería como dos formas de pensar en esta metáfora lo traumático, ¿no? Una que donde el agua sería el estímulo y que hace el aparato psíquico, ahora lo vamos a ver un poco más, para traducir ese monto de estímulo que viene de afuera o que viene de adentro, para transformarlo en algo tolerable para ellos, ¿no? Entonces, en el momento del nacimiento, momento de extrema indefensión, el bebé nace de estar en un medio acuático, en un medio líquido, en donde es alimentado de una manera, hay una temperatura, nace y sale a un lugar que es el medio aéreo, donde los pulmones tienen que activarse de manera repentina y con una temperatura totalmente diferente, en una posición totalmente diferente. Entonces, frente a toda esa inundación de estímulos, el bebé no tiene cómo responder más que con el llanto, digamos. Ese llanto que es como a lo que se está atento como signo de la vida del bebé, también es un poco la única respuesta que puede dar frente al trauma del nacimiento, ¿sí? Eso queda como modelo de trauma a futuro, ¿no? Sería equiparable a que una bomba explote de manera repentina al lado nuestro y que no nos mate, ¿no? Si no nos mata, eso deja al aparato psíquico totalmente tambaleando y con la necesidad de hacer algo con eso. Estas vivencias de, como flashback o volver a vivenciar de manera muy real, por ejemplo, una vivencia traumática, son los intentos del aparato psíquico de tramitarlo, ¿sí? Por eso, em, acá en estos que digo, digamos, que es como vivir de vuelta la sensación de la bomba o la sensación de una situación de abuso o lo que sea, digamos, un robo o algo así fuerte y traumático o una lesión en el cuerpo, este, todo ese efecto que aparece como lo sintomático, ¿no? Como por ejemplo la cuestión de volver a vivirlo cada vez de manera demasiado real, en realidad es el aparato psíquico intentando procesar algo de eso y bueno, obviamente no pudiéndolo hacer y por eso
genera tanto sufrimiento. Sin embargo, no deja de ser un intento de hacer algo con ese sufrimiento. Volvemos a esto que les decía, de la respuesta más sintomática del sujeto es la mejor respuesta que puede dar hasta ese momento. Si pudiese dar otra, seguramente daría otra, pero no quiere decir que esa respuesta tan dolorosa sea algo a suprimir, sino a que pueda ir eh, traccionando hacia otro lugar. Bueno, estamos en el nacimiento. Aparece primero que nada, digamos, una suma de estímulos externos e internos en el bebé, en el viviente, que necesita ser calmadas de alguna manera. A esa forma de calmar eso se le llama teóricamente una acción específica, que sería el otro, digamos, con mayúscula, o sería la persona de los primeros cuidados que hace algo para calmar a ese bebé. En ese primer momento aparece la necesidad expresada como tensión, la necesidad en el bebé expresada como tensión. El otro, con toda su historia, lo que trae desde las dificultades y desde sus posibilidades, hace algo en relación a eso que le pasa al bebé, generando que se pueda calmar, ¿no? Eso queda como la primer vivencia de satisfacción. Esa primer vivencia de satisfacción deja una huella amnémica. Ahí podemos hablar que se produce el origen del aparato psíquico. Tengamos en cuenta algo. Esta forma tan lineal y cuadrada que se los estoy transmitiendo está mal. Está mal en el sentido de que si ustedes lo piensan de manera lineal y cuadrada. Esto es una reducción para la transmisión. Lo que ustedes tienen que pensar es que esto no se trata de tiempos o que se puede ubicar puntualmente, bueno, en el primer momento que se da la teta, es donde se produce esa primera huella. No es necesario ubicarlo concretamente como se dio, sino lo que nosotros podemos acceder a todo el relato, a lo sumo, de una madre o de la persona de esos primeros cuidados, de cómo fueron esos primeros momentos del vínculo entre el bebé y esa persona. Todo lo primario y lo originario, visto desde la psicología, desde el psicoanálisis, eh, am, hay que dejarlo pensado más como algo mítico, como algo que no es, o como algo insondable, que no se puede ubicar puntualmente acá sucedió, ¿sí? Sino que es más como un desarrollo teórico de algo que se produce en una complejidad mucho mayor a la linealidad de la presentación que después teórica podemos hacer. Entonces tenemos esto que les dije. Después voy a subir la presentación, que yo la voy siguiendo acá, pero no sé cómo hacer una edición para que ustedes lo vayan viendo. Cuando vean el video traten de ir siguiendo la presentación que voy a subir también en el aula virtual. Esta lógica lo podemos pensar desde la dialéctica de necesidad, demanda y deseo. Después lo voy a ir planteando. Este, ¿Por qué se habla del inicio del aparato psíquico? Porque esa primer vivencia de satisfacción en donde hay un primer evento traumático, una acción específica que genera una calma y todo eso deja marcas, esas marcas van a constituir el aparato psíquico y se pone en movimiento porque desde ahí, desde la teoría lo estoy diciendo, desde ahí el bebé va a intentar, y todos seguimos intentando, inconscientemente y todo, volver a esa primer vivencia de satisfacción, que es una primer vivencia de satisfacción, que en realidad es una huella amnémica y por definición está perdida. Como todo lo primario y originario, desde la psicología o desde el psicoanálisis, está perdido, digamos, no es a lo que se puede volver. Entonces, el aparato psíquico se activa en busca de volver a esa primer vivencia de satisfacción y toda la satisfacción que eso generó
ante cualquier situación de malestar nueva que aparezca. En tanto es imposible volver a esa primera experiencia de satisfacción, porque está perdida por definición, el aparato psíquico está a partir de ahí este, en movimiento, en una eterna búsqueda. Ese movimiento, eso, activarse del aparato psíquico, es lo vivificante. Ahí podemos ubicar el deseo articulado al movimiento, a la actividad, a la búsqueda, ¿sí? No es, y esto a mí me interesa, digamos, transmitirlo, no es el deseo, es deseo tener tal cosa hasta que lo tengo y se satisfajo el deseo, sino que el deseo está en la búsqueda esa. Cuando yo encuentro eso que supuestamente busco, este, nunca es exactamente lo que busco y siempre va a haber otra cosa más. Entonces el deseo se va a ir relanzando hacia otra cosa, lo que me permite pensar, bueno, entonces el deseo es la búsqueda misma y no el llegar a determinado objetivo, ¿sí? Por eso estoy planteando desde un principio, desde la primera presentación, cómo nosotros podemos, al intervenir en un caso, en una situación, sobre eh, qué movimientos puede hacer la situación. Todos esos movimientos que impliquen un cambio de posición y de enfrentar las dificultades que están dando vueltas en determinada situación, las posibilidades del niño, de la familia, todo eso tiene que ver con algo del deseo, digamos. Entonces, si se pone en movimiento, algo del deseo empieza a aparecer y algunas modificaciones empiezan a ser posibles, ¿sí? Esto es muy importante para pensar mm, a qué apostamos y a qué apuntamos en las intervenciones en la práctica profesional con situaciones puntuales y concretas con niños y con las familias y con instituciones escolares o cualquier otro tipo de institución. Bueno, seguimos después de un pequeño corte. Em, Estábamos hablando del origen del aparato psíquico, ¿no? En la constitución subjetiva, pero más puntualmente del aparato psíquico. Em, Vamos a ir un poco más en detalle y repasar un poco lo que vengo diciendo. Em, Primero, se produce el hambre, ¿sí? Entonces, vamos a tomarlo el hambre como primer estímulo eh, frente al cual no se las puede ver el bebé, ¿no? Nunca es solamente un estímulo interno, ¿no? Puede ser el frío, puede ser sueño, eh, además de hambre, o sea, todos juntos. Em, Primero tenemos el hambre como estímulo interno. ¿Qué es eso? ¿Qué se genera a nivel corporal en el bebé? Atención, ¿sí? Entonces la atención interna es lo primero que experimenta el bebé. ¿Cómo puede responder a eso? No puede responder a eso más que o solamente con un grito. Es algo que viene, que es instintivo, ¿no? El grito como forma de responder a eso. Obviamente ese llanto no es un llamado todavía, pero sí se va a transformar en un llamado a posteriori. En principio el grito es la primera respuesta del bebé, que es la primera respuesta de un sujeto a advenir, em, que está dada por la cantidad de respuestas innatas que tiene el bebé humano frente a la situación de un estímulo que genera displacer. Frente a ese grito, como respuesta al estímulo interno del hambre, por ejemplo, viene desde afuera una acción específica. No es que viene desde afuera solamente, sino que hay un otro que genera el otro, los primeros cuidados, genera una acción específica externa que apunta a calmar
el hambre. Entonces la acción específica, si reducimos solamente esta cuestión al hambre, sería alimentarlo. Sabemos que alimentar a un bebé no es solamente darle la teta, digamos, o darle la mamadera o lo que sea, sino que hay además, todo un vínculo que se empieza a generar a través del sostenimiento, las caricias, la mirada. Piensen que el bebé que nace está entre sus respuestas innatas en el momento de amamantarse, el mirar en determinado ángulo que eh, es hacia la cara de la persona que le da la teta, ¿sí? O que lo alimenta. Por eso la posición genera muchas veces como esa mirada que es eh, una mirada que todavía físicamente o orgánicamente no está. El bebé no distingue nada todavía cuando nace. Los ojos, digamos, no están maduro el cerebro como para poder diferenciar qué está mirando. Sin embargo, parece mirar a esa mamá. Esa mamá que le devuelve la mirada lo mira, este, no lo mira todo el tiempo, puede mirar para otro lado también, y en esa mirada va cargada toda la historia de esa madre, su historia como hija y sus fantasías conscientes e inconscientes de ser madre. Acuérdense que estoy hablando como de una manera reduccionista, ¿no? Puede ser madre o puede ser cualquier persona que genere esa acción específica para cuidarlo. Este, entonces, tenemos ese reflejo de mirar, esa, que posibilita esa conexión que más adelante se va a ir consolidando o se va a ir transformando en algo, esa conexión. Y además también tenemos, digamos, el acto reflejo de la succión, ¿sí? Entonces, supongamos que sea la teta lo que se le puede dar. eh, Frente a eso, el bebé no solamente mira, sino que además chupa, succiona la teta y de esa manera se alimenta. Em, Eso, todo ese conjunto genera esa primera experiencia de satisfacción. Después, las posteriores van a ser experiencias de satisfacción, pero no van a ser las mismas, va a ser otra y nunca va a ser igual a esa primera experiencia, como les digo, que está por definición perdida y a lo que nunca se va a alcanzar. Ahí se produce el origen del aparato psíquico, ¿sí? Em, y después toda la búsqueda de... Entonces, acá estamos a nivel de la necesidad, ¿sí? Ya después ese llanto em, que aparece como una primera respuesta refleja del bebé frente al displacer, la persona en los primeros cuidados empieza a interpretarlo de determinada manera. ¿Qué quiere decir esto? Reduzcámoslo a pensar una madre, ¿no? Para poder explicarlo un poco mejor. Em, Cuando un bebé llora, llora. No dice qué quiere. No sabe qué quiere tampoco, ¿no? Pero llora por displacer y por incomodidad. Este, ¿Eso qué conlleva para la persona en los primeros cuidados o para la madre? Incertidumbre. No sabe qué quiere. El bebé no lo sabe tampoco y ella no sabe qué quiere. Simplemente percibe el malestar y está incomodada por ese malestar. Este, entonces, frente a ese malestar, esa persona decide hacer algo por el bebé. En ese hacer algo, que es importantísimo porque es darle vida o sostenerlo con vida, ya tiene vida, pero digamos lo sostenemos vivo, cuidándolo. En ese hacer algo es frente a la incertidumbre de todo lo que le puede pasar al bebé, que lo reducimos a hambre, sueño, frío, por decirlo de alguna manera. Frente a eso, eh, esta persona en los primeros cuidados hace algo con la intención de calmar eso. Entonces, eso que hace puntualmente va a ir cargado con la interpretación, con los significantes de esa persona. Va a ir a darle la teta, supongamos, y a contenerlo.
supone que no tiene frío, supone que sueño, durmió hace poco, debe tener hambre. Bueno, hago, le doy la teta. En esa acción puntual se transmite el deseo, ¿sí? Entonces, de todo eso, incertidumbre, decide o se decide por hacer algo que cree que es lo que necesita ese bebé. En esa transmisión hay un deseo. Tranquilamente podría, por ejemplo, un bebé que durmió, decir, pensar, no, no, tiene que dormir más porque los bebés duermen más y lo trata de dormir sin alimentarlo. Eso, si es una falla muy extrema, lo puede este, matar, digamos, ¿no? Pero va a tener, cualquiera sea la respuesta del otro, va a tener efectos en el niño y en el vínculo entre ambos. Hacer algo y que el bebé se calme, darle la teta y que el bebé se calme, no termina de zanjar esa incertidumbre. No sabemos si realmente o solamente era hambre lo que tenía, capaz que también tenía sueño, capaz que también tenía frío, pero por lo menos hizo algo y generó un efecto. Ese cuidado lo sostuvo con vida y eh, rompió algo de la incertidumbre, digamos, tranquilizó a ambos, a la madre, digamos, y al niño, em, pero sobre todo generó algo, un efecto tranquilizador. em, Hasta la próxima vez que vuelva a llorar y vuelva a aparecer una necesidad. Ese llanto pasó por el filtro de la madre, por los recursos que tiene la madre y su historia, y por la interpretación de la madre. Entonces el grito fue un signo, sí, tenía el sentido de el hambre. Entonces hizo algo en relación al hambre y por ahí también lo abrigó y todo, ¿no? En base a la respuesta del bebé, em, eso se va empezando a dar como un diálogo corporal, afectivo entre la mamá y el bebé. Abro paréntesis, ¿por qué digo esto? Porque, ¿qué pasa cuando un bebé, eh, yo lo alzo, lo espero, es muy esperado, nace, está todo bien, pero cuando lo alzo para darle la teta, no se acomoda los brazos, no responde corporalmente a lo esperado. Ahí se empieza a generar toda una trama de fantasías, de cuestiones inconscientes entre la madre y el bebé, que puede terminar en problemas bastante graves, digamos, si no son abordados con tiempo y si no puede encontrar una forma diferente de responder la madre. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ese bebé tiene, hay todos esos problemas en el vínculo entre la madre y el bebé, muchas veces decir, bueno, porque la madre no le dio lugar, es una forma muy limitada de pensarlo, porque a veces la respuesta del bebé sorprenden y desacomodan a esa madre y no tiene cómo responder frente a eso. Entonces, si uno se encuentra con un bebé que no lo puedo sostener UPA para darle la teta y no encuentra la vuelta de que haga eso, más allá de las causas que eso esté pasando, ahí ya hay un cortocircuito en el vínculo entre el bebé y la madre. Y ese cortocircuito es lo que por ahí después genera toda una serie de complicaciones en el vínculo y toda una serie de complicaciones subjetivas en el bebé, en donde están los dos implicados, el niño y el entorno, me refiero, no solamente la madre, que no puede responder de todas esas particularidades, y ahí nos encontramos después nosotros con, bueno, mirá la madre que no lo puede contener, no lo puede, ¿cómo no va a estar así la madre, el niño, si la mamá no le da lugar, si no lo mira? Pero no sabemos cómo empezó eso. Por ahí puede haber empezado por un problema que viene desde una respuesta del bebé, que nunca es intencional, obviamente. Entonces, ojo con saltar a conclusiones rápidas y a suponer que la causalidad es siempre en una sola dirección, del otro generando sufrimiento en el niño. De lo que se trata es de ver qué respuestas se pueden dar en unos y en otros para no caer en la culpabilización del otro, ni mucho menos obviamente en el niño, que eso que está haciendo es no recibir lo que le propone la madre, ¿no? Obviamente, pero eh, cierro paréntesis ahí y me perdí un poco. ¿Por dónde venía? El hecho es que, lo que le decía es que
en esa acción específica que hace esa persona en los primeros cuidados para el bebé, es una acción cargada de todo, de muchos simbolismos, de muchos significantes que están determinados por la historia pasada y actual de esa persona, de los primeros cuidados, y este, lo va a transmitir en los modos en que hace esa acción específica, en los modos en que lo acaricia, en los modos que lo mira, en los modos que lo alimenta, en las intermitencias de eso, en los modos en que le presta atención. Este, ahí está atravesando y ahí está empezándose a transmitir todo ese mito familiar que viene cargando a esa mamá y todo ese discurso familiar previo al nacimiento. Este, Ahí empieza a transmitirse en lo concreto, con el bebé nacido, con todo lo orgánico que se empieza a jugar y a atravesar y complejizar. Este, y también les decía, el grito, que aparece primero como expresión de una necesidad, pasa por la interpretación de la madre, pasa por el filtro de los significantes del otro, entonces el otro como tesoro de significantes, el mito familiar como tesoro de significantes, que quiere decir que determinados significantes, un conjunto finito, no sé si contable, pero finito, limitado de significantes, van a ir a dar respuesta o a interpretar eso que propone el niño, eso que trae el niño, y ahí va a ir pasando el grito por la trama significante propuesta por esa persona en los primeros cuidados que la atraviesan a ella también. Eso va a ir transformando a que ese grito empieza a ser interpretado primero y después efectivamente así en llamado. El grito pasa a ser llamado cuando pasa por los significantes del otro. Entonces, ahí ya podemos hablar cuando se trata del llamado a nivel de la demanda. Estábamos a nivel de la necesidad, se transforma en demanda cuando pasa por el filtro de los significantes del otro, que nos lleva a pensar que bueno, la demanda siempre tiene que ver con la demanda de la presencia del otro, ¿sí? Entonces tenemos necesidad, demanda y deseo. ¿Por qué? Porque frente a la demanda de la presencia del otro, el otro con sus acciones específicas nunca van a ser esa primer vivencia de satisfacción, nunca va a volver a esa primera vivencia de satisfacción. Entonces, ese resto, esa diferencia entre la necesidad y la respuesta del otro, esa diferencia va a ser un resto que lo vamos a llamar deseo. ¿Cómo lo explicaríamos volviendo atrás el origen del aparato psíquico? Todas esas huellas lanzan al sujeto en búsqueda de esa primera vivencia de satisfacción que por suerte está perdida en el sentido de que nunca va a volver a alcanzarlo. El aparato psíquico busca encontrarse de vuelta con ese equilibrio perfecto, inicial en realidad, que es cuando estaba dentro del útero, digamos. Es imposible de alcanzar. Si alcanzase ese equilibrio perfecto, alcanzaría como sería el equivalente a la muerte. Por eso volvemos a pensar el deseo como signo de lo vital de la vida, ¿no? El deseo como lo que se activa a partir del origen del aparato psíquico en esa eterna búsqueda que genera vida. La búsqueda y el recorrido es en donde podemos ubicar el deseo y no en la obtención de eso anhelado o eso deseado supuestamente. Este, bueno, espero estar siendo eh, claro con esto que digo y no complicarlos demasiado. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto que les vengo transmitiendo, ¿no? Del origen del aparato psíquico y este, la aparición del grito y la acción específica? Las consecuencias de todo ese primer momento, de ese primer movimiento es, como les decía recién, el deseo, que lo vamos a definir como la eterna búsqueda de lo perdido, ¿sí? Entonces en el origen
del deseo, está la pérdida, que es una pérdida a la cual nunca se puede alcanzar. Y a la vez esa pérdida es lo que da la vida al deseo y al sujeto, ¿no? Podemos pensar desde lo concreto, el alimentar al bebé y mantenerlo con vida, le da vida física y orgánica, pero también dispara, se activa el aparato psíquico que lo dispara esa búsqueda de eso que quedó perdido. Entonces la vida desde lo concreto orgánico y la vida desde lo simbólico y más subjetivo, que es esto del deseo. La otra consecuencia es el cuerpo. Pasa de ser un organismo que responde con reflejos a estímulos internos y externos a ser un cuerpo. Pasa de ser organismo a ser un cuerpo significado por quién, por esa persona en los primeros cuidados. Acariciándolo, mirándolo, sosteniéndolo, eventualmente más adelante en el estadio del espejo, que es también como un ejemplo y una metáfora en donde el otro le da como a través de la imagen especular la unidad al cuerpo del bebé, una unidad que todavía no se siente como tal en la realidad. Este, Ahí es donde empieza a apropiarse de la imagen, el cuerpo. Pero esto se empieza a producir desde la primera vivencia de satisfacción, desde los primeros cuidados. El organismo empieza a pasar a constituirse como un cuerpo. La otra consecuencia, obviamente, es la introducción del lenguaje. Este, si yo les digo que había algo en el orden de la necesidad que pasa por el filtro, el grito pasa por el filtro de los significantes de la madre y de su historia, o de la persona de los primeros cuidados, este es el ingreso del, como metáfora, ¿no? El ingreso del viviente en el mundo humano del lenguaje. Lo propio, lo más propio del ser humano es el lenguaje. En realidad la introducción del lenguaje se produce ya en el momento en que nace, porque nace en determinado contexto el bebé, contexto histórico, todo, pero en lo concreto en determinado lugar nace, o sea, no nace en el, bueno, no sé, hay formas, ¿no? Desde lo tradicional, que sería el nacimiento en un hospital, en una clínica, hasta quienes deciden que nazca en una casa o en determinado lugar específico y todo, pero nace en un lugar que está determinado y causado por el lenguaje, por la cultura, por lo humano, la forma en que es recibido. Ese ingreso, entonces también podemos pensar como el modelo de trauma, también lo traumático del ingreso del lenguaje, la introducción forzada del lenguaje en el cuerpo del niño, en el organismo. Entonces transforma el lenguaje es el que transforma el organismo en cuerpo. ¿Sí? Y obviamente acá está eh, planteado la cuestión del lazo social. Ese primer vínculo entre el bebé y la persona en los primeros cuidados queda también como fundado ahí el lazo al otro. Hay una relación de intersubjetividad. Un sujeto que empieza a advenir, el bebé, y un sujeto que hay que contemplarlo como sujeto, que sería el sujeto madre o la persona de los primeros cuidados, que es sujeto en tanto está determinado por todo su discurso, por toda su historia, y que tiene determinada posición y está determinado por ciertos significantes, por ciertos afectos, por ciertos sentidos eh, que se ponen en juego en el vínculo con el niño. Entonces, el niño desde el momento que nace no solamente se relaciona con una madre o su equivalente, sino que se relaciona con toda la cultura, porque a través de esa persona, de los primeros cuidados, se transmite la época, se transmite la historia particular, los sufrimientos, las posibilidades, la cultura, lo social, todo lo transmite a través de esa persona, que puede ser una o pueden ser muchas. Piensen también que nunca es la madre nada más la que transmite algo al niño, sino que son todos los
que tienen contacto directo o indirecto con ese bebé. Y si lo tomamos en sentido amplio, toda la sociedad, porque a través de la madre que está en determinado contexto social y cultural y epocal, se transmite hacia el niño involuntariamente y voluntariamente también en otros casos, ¿no? Este, Yendo un poco a lo que plantea Esteban Levin, y yendo al cuerpo, lo vamos a diferenciar entre lo sensorio y lo motor. A mí me sirve para transmitir lo sensorio como todo lo que viene de afuera y lo motor como la respuesta del cuerpo o la respuesta del bebé, la respuesta del niño frente a eso que viene de afuera. En un principio todo eso está fragmentado. ¿Y cómo se unifica esto? Se unifica a partir de la escena que brinda el otro. Cuando yo les digo, la escena es del otro, es esta transmisión de esa primera vivencia de satisfacción, propone, o es en ese lugar a donde va a nacer en lo concreto y después en lo simbólico, ahí podemos ubicar claramente la escena es del otro. Y ese otro que siempre se plantea como una escena, que es como un conjunto de significantes, pero piénsenlo desde la complejidad. Cuando yo digo discurso familiar, no es algo lineal con determinados significantes y espacios, sino que es una trama compleja que ni siquiera es una red bidimensional, sino que es tridimensional o más. Este, es mucho más complejo. Pero bueno, en esa escena es en donde va a encontrar el bebé la unificación de toda esa fragmentación inicial del cuerpo. ¿Sí? Este, bueno, eso también, fíjense, estoy tratando de transmitirle también la cuestión de lo social y cómo se juega desde el nacimiento en el niño y a futuro también, este, como una consecuencia de la constitución del aparato psíquico y de la constitución subjetiva, es el lazo social. Cuando yo digo consecuencia, acuérdense que es algo que se va produciendo y es todo un proceso que se va dando, ¿no? No es que se produce una vez y listo. Em, el lazo social conlleva pensar primero al bebé como sujeto, después que el bebé pueda eventualmente hacer esta diferenciación yo no yo, diferenciarse primero de la madre, cosa que al principio no aparece una diferenciación clara, y en tanto pueda diferenciarse, eso que proponía la madre con claridad como un pegoteo necesario para la vida, pero después necesario la separación, se empieza a producir este lazo social en donde no soy yo, que me aparecen la alimentación, el abrigo cuando lo necesito, sino que es otro que tiene, no solamente me mira a mí, sino que también mira para otro lado. Hay intermitencias en esos cuidados y ahí empieza a ser la incógnita, bueno, ¿por qué quiere el otro? Que además de mí, ¿no? Entonces estoy yo y está todo lo demás es no yo, es algo que se va constituyendo. Ahí aparece también la demanda de amor, la demanda de la presencia del otro por la presencia misma, no porque el otro me va a alimentar, sino simplemente para confirmar que el otro está. ¿Sí? Este, y como les decía, desde el primer momento siempre hay una insatisfacción estructural donde nunca va a haber, nunca se va a llegar a la satisfacción, a la primera vivencia de satisfacción. Entonces hay una insatisfacción estructural que se da en todo lazo con el otro. Este, Acá estamos dentro del campo del otro, esto de la escena que viene del otro, y como dentro de esa escena el sujeto puede responder y puede plantear sus respuestas este, al otro. Em, bueno, estas determinaciones culturales y sociales después las vamos a ir trabajando en lo concreto de trabajar y pensar en la posibilidad de las problemáticas de los chicos para pensar la salud mental, cómo es salud en tanto es una salud con otros y cómo los procesos se dan y todos los movimientos allí. Voy a terminar por ahora, espero no haber sido demasiado complicado y haber transmitido
con claridad algo de esto que tanto me interesa transmitirle y que no haya sido muy excesivo, digamos, en relación a la finalidad que tiene esta materia en la carrera de psicopedagogía. Le mando un saludo, espero, bueno, cualquier comentario, espero poder armar después foros o trabajos prácticos o algo así. Todavía estoy introduciéndome en esta dinámica del aula virtual que tiene muchas complejidades para alguien que no está tan acostumbrado a esto como yo. Les mando un saludo, muchas gracias.